Hola chicos, bienvenidos a la resolución de los exámenes de admisión de UNEVAL. En esta ocasión vamos a resolver lo que está en la página número 6 de nuestro material, ¿ya? La página 6. En el material elaborado por nuestra institución, la Academia Genius, ¿ya? Listo, vamos a ver entonces. Dice la pregunta 41, dice: indica a qué clase de comunicación corresponde el siguiente ejemplo. El locutor de radioprogramas del Perú informa que el río Huallaga se está desbordando por el malecón Daniel Alomía Robles. Ya. Bueno, nosotros sabemos que la comunicación se puede clasificar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, tomando en cuenta el código, hablamos de comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Verbal, cuando empleamos las palabras hablando o escribiendo, y no verbal cuando empleamos gestos, sonidos, colores, etc. Eso es tomando en cuenta que el código. Pero también podemos tomar en cuenta la proximidad entre emisor y receptor. Si estamos uno frente al otro, si hay presencialidad, entonces la comunicación se llama directa o próxima. Por el contrario, si estamos separados a gran distancia, entonces la comunicación será indirecta, ¿no? Indirecta o a distancia. En este segundo caso, de todas maneras, nos vemos obligados a emplear un canal artificial, un canal creado por el hombre. Y así, hay varios criterios. Otro, por ejemplo, puede ser tomando en cuenta la dirección del mensaje. Tenemos unidireccional, si el mensaje va en una sola dirección, o bidireccional, si hay intercambio de roles entre emisor y receptor. Bueno, vamos a ver qué dice acá las alternativas. Por ejemplo, acá dice la A, dice intrapersonal. El prefijo intra significa dentro, o sea, la conversación con uno mismo. Cuando haces tus reflexiones, tus meditaciones, en tu monólogo, esa es comunicación intrapersonal. Directa, dijimos, cuando hay proximidad, cuando hay cercanía de emisor-receptor, están cerca. Por lo tanto, el canal que utilizamos en ese caso frecuentemente es el aire, el canal ambiental. Comunicación privada, cuando el interés del mensaje es personal. Por ejemplo, una conversación por WhatsApp es una comunicación privada. Una carta es algo privado. Entonces, cuando hay interés personal. Pública, cuando el mensaje de interés colectivo para todas las personas en general. Pública. Y no lingüística, dijimos, cuando empleamos otros signos que sustituyen a las palabras. También se llama no verbal, también se llama asistemática. ¿Ya? Entonces, analizando lo que acá arriba dice, el locutor de radioprogramas del Perú informa que el río Huallaga se está desbordando por el malecón Daniel Alomía Robles. Es una comunicación, evidentemente es una comunicación pública. Comunicación pública. Clave, la D. 42 dice: señala la lengua que no es oficial en el Perú. Bueno, el Perú, como ustedes saben, muchachos, alberga una gran cantidad de culturas y cada cultura tiene su propia lengua. Entonces, por eso decimos que el Perú es un país pluricultural y multilingüe. Pluricultural y multilingüe. Entonces, en un país donde coexisten una gran cantidad de lenguas, la ley de leyes, la constitución política del Estado, fija cuál de esas lenguas es la lengua oficial. A esa lengua oficial se llama idioma también, ¿no es cierto? Se llama idioma. Entonces acá dice: señale la lengua que no es oficial en el Perú. Según el artículo 48 de la Constitución Política, dice ahí: son lenguas oficiales el castellano, y en la zona donde predominan también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas nativas según la ley. O sea que, desde ese punto de vista, son lenguas oficiales no solamente el español, sino también el quechua y las demás lenguas nativas, el aymara, el cauqui, etcétera, ¿no? Pero en la parte final dice según la ley. Echa la ley, echa la trampa.
Pues desde el año 93 que ha entrado en vigor esta Constitución y que la juventud está luchando para cambiarla, pues desde ahí hasta ahora no se ha dado ninguna ley que especifique si alguna de las lenguas nativas es idioma en alguna parte del Perú. No existe. Por lo tanto, en la práctica, la única lengua oficial en el Perú es el español. Pero ¿qué dice la Constitución? Cualquier lengua nativa. Ya, entonces acá nosotros vemos las alternativas, dice quechua, español, italiano, aymara, shipibo. Bueno, todas estas lenguas, la lengua no amerindia, mejor dicho, son dos, el español y el italiano, son lenguas no amerindias. Las otras son lenguas nativas, vernáculas, originarias de nuestro país. Y entre estas dos, claro, el italiano no es lengua oficial, no es, ¿ya? Así que la respuesta acá sería el italiano no es lengua oficial en el Perú. Pero también acá el español, muchachos, a propósito de este término, la academia prefiere utilizar el término español y la Constitución política dice castellano. Dice castellano. Han puesto como opción español. De todas maneras, en nuestro medio, para este mundo, para esta parte del mundo, se usa como sinónimos castellano o español, ¿no? Se usa como sinónimo. Muy bien, respuesta la C. 43. A ver qué dice la 43. Dice: selecciona el órgano que pertenece a la zona glótica del aparato fonador. Aquí tenemos las opciones y vamos a recordar cuáles son las partes de nuestro cuerpo y cómo se produce la voz. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Por acá. Bueno, esta es la idea. Una idea, más o menos, no soy buen dibujante, pero por ahí está la idea de cómo es el aparato fonador. ¿Ya? Miren. Vamos a ver por acá. Acá están, esto es el diafragma. ¿Ya? El diafragma. Diafragma, el aparato el órgano que divide a los órganos de la respiración con el de la digestión. ¿Ya? Ese es el diafragma. Estos que ves acá, que tienen la forma más o menos de payares, esos son los pulmones. Pulmones. Acá estos dos tubitos, digamos, ¿eso cómo se llaman? Esos son los bronquios. Los bronquios. Los bronquios se juntan en un solo órgano y esa es la tráquea. La tráquea. La prolongación de la tráquea, por acá, formado por otro tipo de tejido. ¿Ya? ¿Eso qué es? La laringe. La laringe. ¿Ya? Ahí está. Y ya, bueno, esto de acá, en la cavidad de la boca se encuentran otros órganos como por ejemplo pues los dientes, la lengua, el labio, los alveolos, el paladar, el velo del paladar. Esos son órganos articulatorios. Entonces, para clasificar estos se toma como referencia a la glotis. ¿Y dónde está la glotis? Donde comúnmente llamamos la manzana de Adán. ¿Ya? Ahí está esa es la zona glótica. Esta es la zona glótica. Los que están de la glotis hacia abajo toman el nombre de órganos infraglóticos. Órganos infraglóticos. Infraglóticos. Infra significa debajo, ¿no? Inframundo, debajo del mundo. Y los que están de la glotis para arriba, o sea, los órganos articulatorios, viene a ser la zona supra. Supra significa encima, sobre. Supraglóticos.
órganos supraglóticos. Entonces tenemos ahí supraglóticos, glótico, infraglótico. A propósito, ¿cómo se forma la voz humana? Cuando estos pulmones, por acción de los músculos intercostales, los pulmones expulsan el aire a través de estos dos conductos. ¿Ya? El aire por acá va a seguir su curso, llega acá donde están las cuerdas vocales. ¿Dónde está la cuerda vocal? Ahí en la laringe. Ahí está la cuerda vocal. ¿Ya? Y entonces ahí se produce la voz. La voz humana se produce en la laringe. Pero ahí solo es voz. No hay diferencia entre A, M, L. No existe eso. ¿Dónde se hace diferente un sonido de otro? Acá, en la cavidad de la boca. Ahí se modulan los sonidos. Con la diferente posición que adoptan los órganos articulatorios, se distingue la T, de la E, de la M, etc. Y entonces eso se da ¿dónde? En los órganos supraglóticos. Bien, entonces, acá no decía, el órgano que pertenece a la zona glótica del aparato fonador. ¿Cuál pertenece a la zona glótica entonces? Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, porque los pulmones son infraglóticos, los bronquios también son infraglóticos, los labios supraglóticos y la cavidad vocal obviamente también es supraglótico. Respuesta, cuerdas vocales. Bien, a ver por acá. Indica en qué palabra hay triptongo. Triptongo. El triptongo es un caso de secuencia vocálica donde dos vocales adyacentes forman sílaba diferente, o sea, se separan. ¿Ya? Por eso también decimos que es grupo vocálico heterosilábico, hetero diferente, diferente sílaba. Ahora, nosotros recordamos lo siguiente. A ver, por ejemplo, si separamos en sílabas a la palabra Marías, ¿cómo sería? Separando en sílabas sería de esta manera, mira. A, ma, la I con la A, se separa en este caso porque la vocal cerrada lleva tilde, tiene mayor intensidad. Y cada vez que hay una vocal cerrada con otra abierta y esta cerrada lleva tilde, necesariamente se separa. Así, se separa. Y acá, bueno, junto porque toda palabra tiene una sola tilde, ¿sí o no? Ahí está, sería así. ¿Qué cosa encontramos acá, por ejemplo? Encontramos un hiato y un diptongo. Un hiato y un diptongo. ¿Qué hiato? Hiato acentual. Recuerda que se llama hiato acentual cuando hay vocal cerrada con vocal abierta y la cerrada tiene mayor intensidad, se llama hiato acentual. En cambio, si fuera vocales abiertas, por ejemplo, se llamaría hiato simple. Hiato simple. A ver, vamos a ver el otro. Guayaba, ¿cómo se separan sílabas? El único caso en que se separa una vocal cerrada con una vocal abierta es cuando la cerrada lleva tilde. Y en este caso no. Por lo tanto, será uno solo así. Gua, así, ¿ves? Gua. Ya va. Guayaba, de esa manera. Guía. El grupo UI y U jamás se separa. Siempre forma una sola sílaba. Entonces, ¿cómo va a ser esto de acá? Vamos a poner por acá. ¿Cómo sería? Así. La U y la I nunca se separan, aunque una de ellas lleve tilde. Por ejemplo, acá lleva tilde. ¿Ya? Pero la vocal cerrada con otra vocal abierta, ahí sí se separan. Ahí está. De esa manera silabeamos a la palabra guía. En la palabra quiero, ¿cómo separa en sílabas la palabra quiero? Bueno, sería de esta manera. Así. Así. Quiero. Hemos dicho que el único caso en que se puede separar una vocal cerrada con una vocal abierta es cuando la cerrada lleva tilde y en este caso no lleva. Además, recuerda que esta secuencia Q es un dígrafo. La U no suena, no suena. En este caso habría diptongo nada más. Diptongo, pero entre la I
y la E. Y la última palabra, la palabra huayco, que se escribe con I, no con Y, sería así. Huayco. ¿Por qué se separa de esa manera? Cuando una vocal abierta está entre dos cerradas, y la abierta es la imponente, la que tiene mayor fuerza de voz, acá la A suena más, entonces forman una sola sílaba. A eso se llama triptongo, que es precisamente lo que nos pide acá. Triptongo. Triptongo. ¿Qué es el triptongo? La pronunciación de tres vocales, cerrada, abierta, cerrada, en una sola sílaba. ¿No hay otra posibilidad? ¿No puede ser abierta, abierta, cerrada? No. ¿Cerrada, cerrada, abierta? No. La única estructura del triptongo es así. Cerrada, abierta, cerrada. No hay otra. ¿Ya? Entonces la clave era la E. Pero por si acaso, hay que recordar acá, hay que anotar. Acá hemos dicho que hay ¿qué cosa? En este caso hay un hiato. ¿Y qué más? Y un diptongo. ¿Ya? En esta primera opción encontrábamos un hiato acentual y un diptongo. En el segundo, ¿qué cosa había? Diptongo nada más. Solo un diptongo. Un diptongo. En la tercera palabra, ¿qué cosa encontrábamos? Acá no hay nada porque la U no suena nada. No suena, no tiene diéresis. Si fuera wi, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Pero en este caso, yi es un dígrafo. Dígrafo. Solamente encontramos un hiato acentual entre la I y la A. Hiato acentual. Acá dijimos que como la U no se pronuncia, como la U es parte del dígrafo Q, entonces acá también hay solamente diptongo nada más. ¿Quiénes forman diptongo? La I con la E forman diptongo. ¿Ya? Ahí está entonces. Listo, ahí tenemos entonces diptongo, hiato, hiato, diptongo. La respuesta era entonces la E de elefante. ¿Ya? La E de elefante. A ver, siguiente pregunta. Distingue en qué oración se emplea la coma enumerativa. Bueno, solo por razones didácticas es que la coma se clasifica de esta manera. Coma enumerativa, coma de vocativo, coma hiperbática, eso solo por razones didácticas nada más. ¿Ya? Vamos a ver. Acá nos dice coma enumerativa. Mis amigos más íntimos, ahí está la coma, mis familiares y tú están invitados al festejo. Bueno, acá nosotros vemos que hay una enumeración de los que están invitados. ¿Quiénes están invitados? Mis amigos más íntimos, están invitados mis familiares, estás invitado tú. Entonces esta coma que empleamos acá se llama coma enumerativa. Esa es la respuesta. En la primera alternativa nada más estaba la respuesta. Pero veamos por si acaso acá, vamos a recordar. Carlos lee con atención el examen. En este caso, el hablante se dirige a Carlos. O sea, si hablamos de emisor-receptor, el receptor es Carlos, ¿sí o no? La persona o ser a quien nos dirigimos, el que hace el papel de receptor de oyente, se llama vocativo. Por lo tanto, la coma que empleamos acá es una coma de vocativo. La coma se utiliza para aislar al vocativo de la oración, para indicar que no pertenece a la oración. O sea, si me piden acá cuál es el sujeto de la oración, pues yo no voy a tomar en cuenta la palabra Carlos. Sería así nada más. Lee con atención el examen. Sujeto tácito. Tú lee con atención el examen. Porque, repito, Carlos, vocativo, no pertenece a la oración. No hay que confundir. A ver acá. Esa chica, la del vestido blanco, es muy puntual. Acá vemos la coma. Esa chica, coma, la del vestido blanco, coma, es muy puntual. ¿Qué coma es esta? Esta es una coma explicativa. La coma explicativa se utiliza para encerrar incisos. ¿Qué son incisos? Las aposiciones,
las aclaraciones, los comentarios. Eso viene a ser. Acá, por ejemplo, es una aposición. ¿Qué es aposición? La que repite el significado de su núcleo. Acá, cuando yo digo, esa chica es muy puntual, ¿de quién estoy hablando? De la del vestido blanco. Y si digo al revés, la del vestido blanco es muy puntual, ¿de quién hablo? De esa chica. Establece una relación de sinonimia. En este caso, la coma está encerrando ¿a qué? A la aposición. De todas maneras, es una coma explicativa en este caso. En la D, ella barre la casa siempre. Él, coma, solo algunas veces. Evidentemente acá esta comita está reemplazando a un verbo que ya se sobreentiende, que no es necesario mencionar. Cuando digo ella barre la casa siempre, él solo algunas veces, se sobreentiende que él barre solo algunas veces. Está reemplazando al verbo que ya hemos empleado con anticipación. ¿Cómo se llama esa coma? Coma elíptica. Viene de elipsis. ¿Ya? Entonces una coma elíptica. Y en la E, en la ciudad universitaria, coma, se llevó a cabo el examen de admisión. ¿Cómo sería normalmente esta oración? Primero sería el sujeto. ¿Ya? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El examen de admisión. Sería así. El examen de admisión se llevó a cabo en la ciudad universitaria. Construcción normal. Primero sujeto, luego verbo, luego complemento, en ese orden. Pero en este caso, muchachos, la frase en la ciudad universitaria es un complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Dónde? En la ciudad universitaria. Y cada vez que empezamos a redactar por un complemento circunstancial, inmediatamente se coloca la coma. ¿Cómo se llama esa coma? Coma hiperbática. Coma hiperbática. Entonces, esos son los tipos de coma que se ha observado en cada alternativa. La respuesta era la A. A ver, siguiente pregunta. 46. Indica la oración en la que se emplea un sustantivo colectivo. ¿Qué es sustantivo colectivo? Sustantivo colectivo es aquel sustantivo común, no hay sustantivo propio que sea colectivo, común, que estando en singular da la idea de conjunto. Por ejemplo. A ver, rebaño, ¿conjunto de qué? Conjunto de ovejas. Ese es un sustantivo colectivo. Hato, ¿conjunto de qué? ¿Hato, conjunto de qué? De animales también, de ganados. Hato, ajá. Hato con H. A ver otro, ¿conjunto de qué cosas será? Coro. Conjunto de voces. Conjunto de voces. Por lo tanto, acá hemos empleado un sustantivo colectivo, ¿ya? Ahí está, sustantivo colectivo entonces. Coro. Los sustantivos colectivos aparecen en singular, pero dan la idea de conjunto. Eso no implica que no pueda pluralizarse. Sí se puede pluralizar. Plural del coro, los coros. Plural de manada, manadas. Grupo es sustantivo colectivo, pero decimos formen grupos, plural. Así que sí se puede pluralizar. La recomendación es que cuando emplees un sustantivo colectivo no debes emplear su individual a la vez. Por ejemplo, sería incorrecto decir el coro de voces estuvo formado por 10 integrantes. Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque hay redundancia, información innecesaria. O decir, por ejemplo, el archipiélago de islas al sur de Lima. Incorrecto. Solo bastará decir archipiélago nada más, ¿ya? Porque ya se sabe que archipiélago es conjunto de islas. ¿En qué caso sí está permitido usar el colectivo y el individual? ¿En qué caso? Cuando el colectivo nombra individuales diferentes. Por ejemplo, la palabra manada. La palabra manada pues tiene un significado muy general, muy amplio.
Puedes hablar de manada de ovejas, manada de caballos. Hemingway incluso utiliza manada de tiburones. Entonces ahí sí, como manada tiene un significado muy vago, muy general, entonces para precisar decimos manada de bueyes, manada de ovejas, se precisa en esos casos. Bien, a ver, vamos a la siguiente pregunta. Las otras opciones no hemos copiado porque ya no valía la pena. 47. A ver, dice la 47. Distingue en qué tiempo se halla el verbo de la siguiente oración. Bueno, primero hay que ubicar al verbo, pues no. Primero tenemos que ubicar al verbo. Ingresaba a su facultad con un puntaje muy elevado. El único verbo que aparece acá es el verbo ingresaba, que viene del verbo ingresar. Del verbo ingresar. Ajá. ¿Condicional será? No, condicional es el tiempo futuro. Tiempo futuro. Por ejemplo, el condicional del verbo ingresar sería así, mira. Sería así. Ingresaría. Se reconoce el condicional por esta terminación. Ingresaría, cantaría, bailaría, soñaría, se reconoce por la terminación ia. ¿Y por qué se llama condicional? Porque se utiliza cuando hay una condición previa. O sea, para que tú puedas usar este verbo, primero tiene que haber una condición. Por ejemplo, acá podría ser, si estudiara con empeño, ingresaría. Ahí sí, ¿ya? Si estudiara con empeño, ingresaría. Si supiera la verdad, te la diría. Entonces, para utilizar esto debe haber una condición. Si tuviera dinero, ¿cuántas cosas compraría? Eje condicional. Antes también se llamaba potencial. O sea, si tú revisas algún libro por ahí, de repente un poco antiguo, de tu hermano mayor, de tu papá, puedes encontrar allí como futuro potencial. ¿Ya? Potencial. Hoy se llama condicional. Pertenece al modo indicativo. Así que no está pues en futuro. Bueno, acá dice futuro, también ya fuera de combate. Bueno, presente no puede ser porque ingresaba. Ingresaba. Ahí está, ingresaba. ¿En qué tiempo está? En pretérito. Sinónimo de pretérito, pasado. Pero los pasados tienen varios matices, ¿ah? Hay varios matices. El pretérito indefinido, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto, el pluscuamperfecto, etc. ¿Cuál de ellos será? Mira, no significa lo mismo ingresó, ingresaba. Ingresó indica una acción completamente acabada, terminada, perfeccionada. Por eso se llama perfectivo, pretérito perfectivo. En este caso, la terminación aba, esta marquita, nos indica que se trata de un pretérito imperfecto. Y se llama así pretérito imperfecto porque la acción no se ha perfeccionado, no ha terminado, no ha concluido completamente. No es lo mismo decir, por ejemplo, canté que cantaba. Estuvo, estaba, es diferente. Suponte que alguien pregunta por tu amigo. A ver, ¿has visto a Carlos? Y alguien responde, estaba en la biblioteca. Y otro dice, no, estuvo en la biblioteca. ¿En cuál de las dos respuestas cabe la posibilidad que el muchacho sí en la biblioteca? ¿Estaba o estuvo? De hecho, estaba, la acción no ha terminado completamente. Si digo estuvo, ya eso es una acción perfeccionada, terminada. Entonces acá la respuesta era pretérito y más precisamente es pretérito imperfecto. ¿Ya? Pretérito imperfecto. Ausente no existe esto, ¿eh? Este tiempo no hay, ya es distractor nada más. A ver, otro, 48 dice, indica a qué clase de palabra pertenecen las que se subrayan en la siguiente oración. El río Ayaga se desbordó en varios puntos de la ciudad. Esta es una pregunta clásica en Guanemala,
Para eso tienes que saber de memoria, pensá, de memoria las 23 preposiciones. ¿Ya? A, ante, bajo, con, contra, de, las 23 preposiciones. Entonces, ¿tú sabes las 23 preposiciones? Al ojo nomás, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, el artículo, río, sustantivo, Guayaga, también sustantivo propio, se, pronombre personal, desbordó, verbo. Podría decir también desbordóse, se desbordó, es un pronombre personal. En preposición, varios se refiere a puntos, por lo tanto varios acá es determinante indefinido. Puntos, sustantivo. De, preposición, la, artículo, y ciudad, sustantivo. Lo que acabamos de hacer es un análisis morfológico. Analizar morfológicamente consiste en identificar a cada palabra a qué categoría gramatical pertenece. ¿Ya? Si es sustantivo, si es adjetivo, si es verbo, etc. Entonces, en este caso es un análisis morfológico. La respuesta entonces sería en este caso la preposición. Son preposiciones las dos. ¿Ya? En y de. ¿Listo? Pregunta número 49. Pregunta 49. Identifica la clase de sujeto en la siguiente oración. Ya, a ver, acá dice, algunos estudiantes llegaron muy temprano. El sujeto de la oración, en primer lugar, se divide según su manifestación en expreso, cuando está escrito, tú lo puedes leer, lo puedes ver, y sujeto tácito cuando se sobreentiende. No está escrito, pero se sobreentiende. En ese caso se sobreentiende tomando en cuenta la terminación del verbo. Por ejemplo, si decimos llegué temprano, pues se entiende que soy yo, porque llegué está en primera persona. Volverán más tarde, se entiende que ellos, tercera persona. El sujeto tácito puede ser yo, tú, él, ella, depende de la persona del verbo. En cambio, si es expreso, si está escrito, entonces puede ser compuesto, puede ser pasivo, puede ser incomplejo, etc. Si es tácito ya no tiene otra subdivisión. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto de la oración? Dice, algunos estudiantes llegaron muy temprano. Evidentemente acá el sujeto es a algunos estudiantes, aplicando cualquier método para reconocer, por ejemplo, el método de la pregunta. ¿Quiénes llegaron muy temprano? Respuesta, algunos estudiantes. Sujeto de la oración. Como ahí está escrito, queda descartado que sea tácito. Y también inmediatamente nos damos cuenta que es expreso. ¿Expreso qué es? Que está escrito, que lo puedo leer. Es expreso. Compuesto no es porque el sujeto compuesto es aquel que tiene más de un núcleo. Sujeto compuesto más de un núcleo. Y en este caso el único núcleo sería estudiantes. Algunos modificador directo. Y entonces, como tiene un solo núcleo, el sujeto es simple, no es compuesto. Dice acá, incomplejo. Según la presencia de modificadores, el sujeto puede ser complejo o incomplejo. Complejo cuando tiene modificador. Por ejemplo, acá vemos un modificador directo. Incomplejo cuando no tiene. Por lo tanto, como acá tiene modificador directo, no es incomplejo. Es complejo porque tiene MD, modificador directo. Pasivo, no. Pasivo es el que aparece en la oración en voz pasiva. Y en este caso, algunos estudiantes realizan la acción de llegar. Ese sujeto se llama sujeto activo, contrario al pasivo. Por lo tanto, la respuesta solamente era expreso, nada más. Listo. A ver, siguiente pregunta. Selecciona la oración compuesta adversativa. Primero, oración compuesta es aquella que tiene más de un verbo. Y según la relación entre sus proposiciones, pues hay dos tipos de oración compuesta. Coordinada, subordinada. Coordinada, cuando las dos ideas, las dos proposiciones están al mismo nivel. Por ejemplo, acá mira. Carmen limpia es una oración simple. Si yo pongo acá un puntito acá, ahí queda, es una oración simple, con todo derecho.
Borro esta parte y me quedo con el de acá. Su hija lava también es oración simple. O sea, acá tenemos como dos oraciones simples. Pero por el hecho de estar unidos mediante esta conjunción, pasa a ser una sola oración con dos proposiciones. Dos proposiciones. Pero la conjunción, ¿y qué cosa es? Conjunción copulativa. Por lo tanto, esta será una oración coordinada copulativa. Este es copulativo. Copulativa. A ver acá. Ella y su hija compraron un libro de física. En esta oración, en cambio, observamos que el único verbo de la oración es compraron. Otro verbo no hay, por lo tanto no es oración compuesta, es oración simple. En cambio, en la oración compuesta encontramos que hay más de un verbo, mira. Acá no. Esta de acá solamente es una oración simple nada más. Oración simple. En la alternativa C, en la C dice, si estudias mucho, lograrás ingresar fácilmente. Acá encontramos dos proposiciones. Una, lograrás ingresar fácilmente, y la otra, si estudias mucho. Pero ¿qué relación hay entre las dos? Notamos que en el primer caso decimos, si estudias mucho, esa es una condición. Si se cumple esta condición, entonces se cumple la otra idea. O sea, para que tú ingreses fácilmente, ¿qué condición debe cumplir? Que estudies mucho. Esa es una subordinada condicional. No es coordinada, es subordinada. Subordinada condicional. El otro, o bien terminas pronto o bien te quedas. Acá encontramos la conjunción, el hablante da a elegir entre dos opciones. La O es una conjunción que indica elección. ¿Cómo se llama esa conjunción? Disyuntiva. Entonces esta sería coordinada, pero disyuntiva. Coordinada disyuntiva. Él era muy veloz, pero no llegó. Se supone que si era veloz, llegó antes que los demás. Acá dice, no llegó primero. Es una idea contraria, opuesta a esta primera, a la primera oración. Él era muy veloz y acá no llegó primero. Son dos ideas con sentido contrario. El enlace, la conjunción pero. ¿Qué tipo de oración es esta entonces? Adversativa. Por lo tanto, esta es una oración compuesta adversativa. Lo que nos pedía acá era selecciona la oración compuesta adversativa. Por lo tanto, la respuesta era la E. Adversativa. ¿Ya? Entonces, hay que observar qué relación guardan las dos proposiciones. Vamos a ver la siguiente página ahora, página número 7 del material de nuestra Academia Genius. Página número 7. Pregunta 41 dice, un postulante a la universidad lee Los ríos profundos de José María Arguedas, una obra importantísima del indigenismo peruano. ¿Qué tipo de comunicación se da entre el autor, que es el emisor, y el lector, que es el receptor? A ver. Entre autor y lector, ¿será una comunicación masiva? No, porque acá nos está diciendo entre el autor y el lector, entre una persona y otra, nada más. Por lo tanto, no es masiva. Masiva es cuando se difunde a varias personas y se utilizan los medios masivos de comunicación. La radio, la televisión, la prensa escrita, esa es masiva. Acá no es. Unipersonal, bueno, es como hablar de comunicación intra, o sea, contigo mismo, intrapersonal, cuando interviene una sola persona, que es emisor y receptor a la vez, y en este caso no, porque el autor es una persona diferente del lector. No lingüística, no es. ¿Por qué?
porque la novela está escrita. Por lo tanto, es una comunicación verbal escrita, no lingüística, no es entonces. Vamos descartando. Grupal tampoco, porque se da uno con uno, emisor con lector, el autor frente al lector. Y entonces la respuesta es indirecta. Se llama comunicación indirecta o a distancia cuando los interlocutores, hablante, oyente, emisor, receptor, están separados, ya sea en el espacio o en el tiempo. Y eso es lo que ocurre acá. En una comunicación indirecta, de todas maneras, empleamos un canal técnico. En este caso, ¿qué? El papel impreso. ¿Ya? Clave entonces, indirecta. Siguiente pregunta, pregunta número 42. Dice la pregunta 42. La opción correcta contiene 3 palabras con triptongos. 3 palabras con triptongos. ¿Qué es el triptongo? Triptongo, habíamos dicho, es ocurre cuando en una palabra aparecen en posición adyacente 3 vocales en el siguiente orden. ¿Cómo es el triptongo? Bueno, recordamos que es así, ¿eh? Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. No te olvides que las cerradas son I, U y las abiertas A, E, O. Y entonces vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Condición para que haya triptongo: que esta vocal abierta tenga mayor intensidad, que sea la imponente, la tónica, ¿sí o no? Y entonces no basta que sea una abierta entre 2 cerradas. Es requisito indispensable que la vocal abierta sea imponente, que se pronuncie con mayor fuerza. Por ejemplo, a ver, acá dice atenuéis, conjugación del verbo atenuar, atenuéis. Cerrada, abierta, cerrada. ¿Cuál de las vocales tiene más fuerza? La E, incluso está con tilde. Ahí hay un triptongo. Uaura. En caso de duda se procede de esta manera. Si pongo el acento en la U sería, en la primera U sería uaura. Si pongo el acento en la A sería uaura. El acento en la otra U sería uaura. Como nos damos cuenta, la forma correcta es uaura. La A suena más. Triptongo también. Paraguay. Cuando la Y está al final de la sílaba, y a veces coincide con el final de la palabra, suena como vocal I. Entonces sería igual, mira, cerrada, abierta, cerrada. Y la A suena más. Por lo tanto, también acá hay triptongo. Clave, 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 la A. ¿Ya? La A entonces. A ver, en la B, ¿qué hay entonces? Casuística. 2 vocales cerradas. U, I y U jamás se separan, aunque lleve tilde una de ellas. Forma diptongo. Acentuéis. Acá sí hay triptongo. Acá sí. Cerrada, abierta, cerrada. La abierta tiene más fuerza. Ahí hay triptongo. Deseáis. Acá no cumple con esta secuencia. Acá es abierta, abierta, cerrada. Y así no es. ¿Cómo es? Cerrada, abierta, cerrada. Entonces acá no hay. ¿Cómo separa esto? Abierta con abierta se separa. Abierta con cerrada, donde la abierta tiene más fuerza, se juntan. O sea que en la palabra deseáis habría que un hiato y un diptongo. Pero triptongo no hay. Busquéis. Busquéis. La U no suena nada. ¿Qué forman? La E con la I forma diptongo. Queríais. La vocal cerrada con mayor fuerza de voz junto a una abierta se separan y estas dos forman una sola sílaba. ¿Qué hay? Un hiato y un diptongo. ¿Cómo quedan 2 vocales abiertas? Separadas. ¿Cómo se llama eso? Hiato simple. Hiato simple. Entonces acá tenemos diptongo, hiato, diptongo, hiato. ¿Y cómo es? Creíais. Creíais. Una vocal abierta con una vocal cerrada, donde la cerrada tiene mayor intensidad, se separan. Así.
La cerrada junto a una abierta, la cerrada lleva tilde, se separa nuevamente. Creíais tiene 3 sílabas. Creíais. ¿Y qué hay? Un hiato, 2 hiatos y un diptongo. 2 hiatos y un diptongo. Cuéntaselo. Palabra esdrújula sobre drújula. Cuéntaselo. Diptongo. Huayco. Acá sí hay triptongo. Porque no se dice huayco. Tampoco se dice huayco, sino huayco. La suena más. Triptongo. Líneas, 2 vocales abiertas, se separan. ¿Qué hay? Hiato simple. Bloqueo, igualito, hiato simple, porque la U no suena nada, es parte del dígrafo. Y en licuante hay diptongo. Así que la respuesta era solamente la A. Todos tienen triptongo. Atenuéis, Huaura, Paraguay. 43. Teniendo en cuenta la tilación especial, una de las alternativas completa la siguiente oración. Estuve desmayado por espacio de 10 minutos, luego volví en... Para poder saber qué palabra debe insertarse al final, debemos tomar en cuenta en qué persona debe estar. Y acá dice volví. Volví está en primera persona, o sea, yo. ¿Yo volví en qué? ¿Será yo volví en sí? No, eso es de tercera persona. Entonces acá se dice yo volví en mí. ¿Con tilde o sin tilde? Con tilde porque es pronombre personal. ¿Ya? Pronombre personal. Por lo tanto, la respuesta es esta de acá. ¿Ya? No se debe usar el pronombre en una persona que no corresponde. Es frecuente escuchar que tuve un desmayo y cuando volví en sí me di cuenta. Cuando volví en sí no se dice yo volví en mí, tú volviste en ti, él volvió en sí. ¿Ya? Yo pensaré en mí, tú pensarás en ti, él pensará en sí. Es incorrecto decir entonces volví en sí, que casi siempre se escucha. No hay concordancia, eso se llama solecismo, hay que evitar los solecismos. 44, en el siguiente texto, y prefiero a cualquier vino, el licor de tu boca donde triunfe el amor. Sobre la función, sobresale la función, se entiende que es función del lenguaje, se entiende. Viendo las alternativas, sin duda habla de funciones del lenguaje. Cuando hablamos de función de glosa, ¿cuándo predomina su función? Cuando el hablante analiza al lenguaje mismo, cuando analizamos al código, cuando hablas, por ejemplo, de la etimología de una palabra, de su significado, de su función, de su estructura. Así puede decir, por ejemplo, la palabra sol es monosílabo y no lleva tilde. Es de función metalingüística o de glosa, que es lo mismo. Entonces acá es lo mismo, de glosa metalingüística. Expresiva, cuando el hablante manifiesta ¿qué? Estados emocionales, alegría, tristeza, sorpresa, cólera, dolor. Y en este caso no se observa eso. ¿Qué es lo que sobresale ahí? La función poética o estética, donde el hablante busca embellecer a su mensaje utilizando recursos que ofrece la literatura. Por ejemplo, acá dice el licor de tu boca, una metáfora donde triunfe el amor. ¿Ya ves? Y entonces acá el hablante ha usado una figura literaria con la finalidad de embellecer a su mensaje. Puede ser poética. Y la apelativa, bueno, la apelativa en cambio recuerda cuando tú te diriges a alguien para que esa persona haga algo, deje de hacer algo, en oraciones imperativas y en oraciones interrogativas. En este caso no, ¿ya? Función poética. Pregunta 45. Una de las alternativas presenta 2 palabras con dígrafos. ¿Qué son dígrafos? La academia señala que los dígrafos son agrupaciones de letras, mejor dicho, 2 letras, pero que representan un solo fonema, un solo sonido. Por ejemplo, la letra C y H es un dígrafo, porque representa un solo fonema, al fonema che. Otro dígrafo, ¿cuál es? La L y la L.
la elle, que representa el fonema elle. Ajá. Otro dígrafo, ¿cuál es? R y R, o sea, la R, que representa el fonema R. ¿Qué más? La Q y la U. La Q y la U, la G y la U. Pero en este caso, delante de I. ¿Ya? Delante de I. Por ejemplo, en palabras como quena, química, guerra, guitarra, acá la U no suena nada. Representa QU, representa el fonema K. Quena. Guerra, acá la U no suena nada, solo representa el fonema G. Por lo tanto, esos son los dígrafos. En español hay 5. Che, L, R, Q, G, U, delante de I. ¿Dónde encontramos entonces la respuesta? A ver. Acá está, mira. Acá está. Yosa, L y L. Para rayo, R y R. ¿Ya ve? Ahí está. 46. Elija la alternativa que presente dos hiatos acentuales. ¿Qué es hiato acentual? Se llama hiato acentual cuando aparece en posición adyacente una vocal cerrada con una vocal abierta. El orden no interesa, puede estar primero la abierta, luego la cerrada, no interesa. El asunto es que la vocal cerrada debe tener mayor intensidad. Es el requisito indispensable, que la vocal cerrada se pronuncie con mayor intensidad y por lo tanto se tilda siempre. Se tilda siempre. Por eso es un caso de acentuación especial, ¿no? Por ejemplo, mira, en la palabra, por ejemplo, frío, separamos en sílabas, es así, y va con tilde. ¿Por qué? Si es grave termina en vocal. Lo que pasa es que cuando hay hiato acentual se tilda siempre. Frío, ahí está. O puede ser el orden al revés, primero la abierta, luego la cerrada, no importa. Pero si la cerrada suena más, se tilda de todas maneras. Baúl, ahí está. Ese es hiato acentual. ¿Dónde observamos eso? A ver acá, ¿aliviáis? No, ahí hay triptongo. ¿Y oides? Triptongo. En estos dos casos observamos que hay triptongo. Acá hay triptongo. En los dos casos, acá y acá, triptongos. Nihilista. Dos vocales iguales siempre se separan. Así que se separa la I de la I. Nihilista. Dos abiertas siempre se separan, no importa la H. ¿Qué hay acá? Acá hay dos hiatos. ¿Pero qué? Hiato simple. Hiato simple. ¿Ya ves? Es hiato simple. Audio. Paita. No se dice audio, sino audio. La A suena más. Tampoco se dice audio, sino audio. Por lo tanto, acá hay dos diptongos. Diptongos. Paita. Paita no es paita. La A suena más. Por lo tanto, acá los dos son diptongos. Los dos son diptongos. Las dos palabras contienen diptongos. Maulla, corta uñas. Ahí sí se cumple con lo que estábamos diciendo, ¿sí o no? Claro, porque mira acá, la vocal abierta junto a la cerrada tiene más fuerza, está con tilde. Corta uñas, igualito. Hay hiato acentual. Clave la D. Bueno, acá hay diptongo, diptongo, diptongo. Acá tiene diptongo, ¿ya? Las dos palabras tienen diptongos. Bien, ese es el hiato acentual. 47. Indique la relación correcta entre nombres colectivos y sus individuales. Los nombres colectivos, hemos dicho, son aquellos que estando en singular dan la idea de conjunto. Por ejemplo, ¿conjunto de qué cosa forma un magisterio? El Magisterio Nacional está en huelga. ¿A qué se refiere? A los profesores. Conjunto de profesores, magisterio. Entonces sacaría uno, se relaciona con la C. 1C. Raigambre. ¿Conjunto de qué?
conjunto de raíces. Por lo tanto, acá van 2D. Rocalla, ¿conjunto de qué? De piedrecillas. Por lo tanto, 3B. Y macoya es el conjunto de tallos. Por ejemplo, para sembrar la caña de azúcar necesitamos tallos. Macoya, conjunto de tallos. Entonces tenemos así, 1C, 2D, 3B, 4A. Revisando las alternativas, vas a notar que la clave es la A. Clave la A. Listo. Esa es la pregunta número 47. Bien, vamos a ver ahora la pregunta número 48. Dice acá, ¿cuántos adjetivos se pueden identificar en el siguiente texto? El adjetivo, en primer lugar, es la palabra que nos dice cómo son las personas, cómo son los animales, cómo son las cosas. Por ejemplo, ¿cómo es esta regla? Puedo decir que es una regla liviana, lisa, ¿qué más? Amarilla. Esas características se llama adjetivo. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son los animales? Un perro, puede ser un perro fino, un perro ladrador, un perro dormilón. Esos son los adjetivos. A ver, vamos a ver acá. Dice, durante el azaroso viaje divisamos altas cumbres, un cielo limpio y caminos tortuosos que demoraron nuestra llegada. A ver, vamos a ver cuáles son los adjetivos. A ver, primero tenemos acá viaje sustantivo. ¿Cómo es ese viaje? Azaroso. Ahí tenemos un azaroso viaje. ¿Qué más? Altas cumbres. Altas cumbres, ahí está. Adjetivo también. Cielo limpio. Cielo limpio. ¿Cómo es el cielo? Limpio. Caminos tortuosos. Tortuosos. Característica, cualidad. Listo, eso es todo. Eso es todo. Los adjetivos, aprovechando esta pregunta, se dividen en dos. ¿Cómo se clasifica el adjetivo? En dos. Adjetivo explicativo y adjetivo especificativo. Los explicativos son los que suelen ir antepuesto al sustantivo, al que califica. Por ejemplo, acá la palabra azaroso se refiere a viaje. Como está antepuesto, explicativo. Altas cumbres, de igual manera, mira, altas cumbres. Pero además esto es un epíteto. ¿Qué es epíteto? Cuando se menciona características sobreentendidas, algo que no es necesario mencionar, algo que es consabido. Para que sea cumbre debe ser alto. Entonces, eso se llama epíteto. Como decir roja sangre, como decir, por ejemplo, frío invierno, son epítetos. En cambio acá, camino tortuosos, observamos que el adjetivo está después del sustantivo al que califica. En ese caso se llama especificativo. Tengo adjetivo explicativo y especificativo. ¿Ya? Dos tipos de adjetivos. Bueno, de todas maneras acá nos pide solamente cuántos hay. Contando, encontramos que hay 1, 2, 3, 4. Respuesta, 4 adjetivos. Ahí está, 4 adjetivos. Siguiente, Amarilis vivió y murió en Huánuco. En la oración anterior los verbos son porque carecen de objeto directo. Acá te están dando incluso la respuesta, ¿ya? ¿Cuáles son los verbos? Bueno, vamos a ver acá el verbo es. Los verbos son los siguientes. Vivió, murió. El verbo que tiene objeto directo se llama verbo transitivo. Por ejemplo, si hubiera dicho Amarilis escribió una epístola, ahí sí, ¿qué cosa escribió? Una epístola, objeto directo. Pero si preguntamos ¿qué cosa vivió Amarilis? No hay respuesta. ¿A quién vivió Amarilis? No hay respuesta. Es un verbo que no admite objeto directo. ¿Cómo se llama ese verbo entonces? Verbo intransitivo, clave la C. Verbo intransitivo. Recíproco es cuando expresa acción mutua. Por ejemplo, cuando decimos Efraín y María se amaron, entonces hay una acción mutua. Se entiende que Efraín amó a María y María amó a Efraín. Eso es recíproco.
se reconoce agregando mutuamente, recíprocamente. El perro y el gato se odian mutuamente, se odian recíprocamente. Recíproco. Transitivo ya dijimos cuando tiene objeto directo. Copulativo, los copulativos son, ¿cuáles son? Ser, estar, parecer, son verbos que no tienen significado por sí solos. Por ejemplo, Anita está, no tiene sentido. Hay que indicar cómo está, dónde está. Si digo Anita está triste, allí sí. Entonces es copulativo, ser, estar, parecer. Los impersonales son verbos que no admiten sujeto, ni expreso ni tácito. Por ejemplo, cuando decimos llovió ayer. Sujeto, ¿quién llovió ayer? No hay. Por lo tanto, es un verbo impersonal. La respuesta en este caso es la C, intransitivo. Pregunta número 50. Muchos ingresarán a la universidad en este examen. La palabra subrayada es un... Ahí está lo subrayado. Muchos indica cantidad que no conocemos cuántos son exactamente. No se precisa, se menciona de manera vaga. Ese es un indefinido. En este contexto, la palabra muchos es un pronombre. Muchos puede ser pronombre, puede ser determinante, pero es determinante cuando va unido a un sustantivo. Por ejemplo, de muchos postulantes, muchos jóvenes, muchos aspirantes. En ese caso sería determinante. Pero en este caso no aparece el sustantivo al que modifica. Por lo tanto, es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Pronombre indefinido. Pronombre indefinido. El pronombre indefinido, entonces, es aquel que no menciona la cantidad exacta. ¿Ya? No se sabe cuántos exactamente. Muchos. Pero en su condición de pronombre, de hecho, está reemplazando a sustantivos, a nombres. Es como decir... Jorge y Juan ingresarán a la universidad. Y en vez de decir Jorge y Juan, digo ellos, aquellos, estos. Pero como acá no se sabe la cantidad exacta ni quiénes, digo muchos. Pronombre indefinido. Bien, eso es del examen entonces de la página número 7. Ahora pasamos a la página número 8. Página 8 del material de nuestra Academia Genius. Pregunta 41. Será la situación donde se utiliza la comunicación no lingüística. ¿Qué es comunicación no lingüística? Cuando hemos dicho se emplean signos no verbales, gestos, sonidos, colores, juego de luces. Entonces acá tenemos. A ver, ¿cuál de ellos sería un caso en que no empleamos palabras? Un diálogo, pues de hecho empleamos palabras, ya sea hablando o escribiendo. Un coloquio es conversación, también. Un aviso radial de la radio, por supuesto, también es una comunicación verbal auditiva. Una mesa redonda, también mesa redonda quiere decir que se juntan varias personas a discutir un determinado tema, es la mesa redonda. Entonces acá evidentemente sería ¿qué cosa? El semáforo. El semáforo son signos asistemáticos. Es un signo no verbal, visual. Por lo tanto, sería una comunicación no verbal visual. Respuesta la B. A ver, siguiente pregunta. Reconoce la comunicación interpersonal A. A ver, vamos a ver. Interpersonal. ¿Qué es interpersonal? El prefijo inter significa entre. O sea, interpersonal entre dos o más personas. Interpersonal. Como cuando decimos, por ejemplo, haré un viaje interprovincial, entre provincias. Viaje interplanetario, entre los planetas. Igual. Interpersonal, entre dos o más personas. ¿Ya? A ver, veamos. Luego de una reflexión, Susana se pregunta a sí misma el porqué de su desgracia. ¿Con quién está hablando ella? Con ella misma. ¿Cómo se llama esa comunicación? Esa comunicación se llama así, intrapersonal. La comunicación intrapersonal se da cuando se da con uno mismo, intrapersonal. Pedro lee una revista.
En este caso, la comunicación que se da es entre el autor del artículo que está en la revista y el lector, que es Pedro. Pero la revista, pues, no va dirigida a una sola persona, sino que va dirigido al público en general. Digamos que esta es una comunicación pública. Ahí está. Dos estudiantes conversan sobre las próximas elecciones municipales. Ahí sí, esto precisamente la comunicación interpersonal, porque se da entre dos estudiantes. Clave la C. La C. ¿Ya ve? Ahí está. Algunos fanáticos solo se limitaron a observar el partido a través de la televisión. Bueno, acá, como se está empleando la televisión, ya es una comunicación de masas o de medios, donde el receptor es un conjunto de personas anónimas. Comunicación de masas o de medios. Vamos a poner acá comunicación de masas o de medios. Todos los sábados Alberto lee una revista, lee un periódico. Igual acá se da entre dos personas nada más. Sería entre el autor del periódico, de la revista, etcétera. Y entonces esa es una comunicación que también es pública, ¿no? No es solo para él. De manera que la respuesta es la C. Dos estudiantes conversan sobre las próximas elecciones municipales. Comunicación interpersonal. Repito, significa entre dos o más personas. No confundir con intra, que es con uno mismo. Es inter. 43. A ver, identifica el tipo de función del lenguaje que predomina en la siguiente situación. El árbitro muestra la tarjeta roja a un jugador de la selección peruana. Bueno, esta preguntita, como tú puedes darte cuenta, cuando el árbitro saca una tarjeta a un jugador, se está en una comunicación no verbal. Por lo tanto, ahí no se está empleando el lenguaje. La pregunta en principio está mal planteada, porque ahí dice función del lenguaje, y acá no se está empleando el lenguaje, está empleando una comunicación, un signo no verbal. Sin embargo, hay que encontrar una clave. Y en este caso, cuando el árbitro enseña una tarjeta roja, significa expulsión del jugador. Es como decir, estás expulsado, vete, chao. Por lo tanto, acá lo que se expresa es una orden, un mandato. ¿Y qué función? La función apelativa o conativa. Pero es la función de un signo no verbal, no es la función del lenguaje. ¿Ya? Lo que quiere decir que las funciones del lenguaje no son privativas de él. En realidad, los otros signos no verbales también tienen esas funciones. Bien, 44. Precisa en cada enunciado si es verdadero o falso respecto a los planos del lenguaje. Luego señala la respuesta. A ver, vamos a ver. Dice, la lengua es un sistema de signos. Efectivamente, la palabra clave para identificar el concepto de lengua es esto de acá, sistema. ¿Por qué la lengua es un sistema? Porque los elementos que componen una lengua, es decir, las palabras, están íntimamente relacionadas, mutuamente influenciadas, estableciendo relaciones de concordancia, por ejemplo. Y entonces, por eso, la lengua es un sistema de signos. El habla, en cambio, es el uso personal del código. Claro, acá la palabra clave es personal. Recuerda que el habla es individual, personal. A diferencia de la lengua que es social, colectiva, este de acá es personal, individual. La manera como cada personita utiliza la lengua que conoce. Eso se llama habla. Las personas usamos la lengua de acuerdo con nuestras posibilidades, de acuerdo con nuestra edad, de acuerdo con el sexo, de acuerdo con el nivel cultural, en fin. Y entonces por eso es algo personal.
¿La lengua es algo concreto? No. Concreto es el habla. La lengua es abstracta, está en la mente de las personas. Por lo tanto, acá sería verdadero, verdadero, y la última sería falso. ¿Cuál es la clave? La E de elefante, la E. ¿Ya? Verdadero, verdadero, falso. 45. Selecciona la opción que presenta solo fonemas bilabiales. ¿Qué son bilabiales? Las consonantes se clasifican tomando en cuenta punto de articulación, modo de articulación y acción de las cuerdas vocales. Cuando hablamos de punto de articulación, ¿a qué nos referimos? ¿A qué órganos se juntan o aproximan? Si son bilabiales, bi, se entiende que son los dos labios. ¿Y qué sonido se produce al juntarse dos labios? La B, sí, B, se juntan dos labios. La T, no, en la T no se junta la mira. T, lengua y diente, por eso se llama sonido dental, la T. K, se junta el postdorso de la lengua con el velo del paladar. Así que es un sonido velar, no es. Bueno, la K se repite. J, J, la X entre barritas oblicuas de la J, sonido J. Ojo, igual también es velar. Igual que la G, todas son velares acá. En la C, bueno, la B ya dijimos que era bilabial. D, a ver, pronunciamos D, nos damos cuenta que se junta la lengua y el diente, es un sonido dental. La G, agua, velar. Entonces tenemos acá bilabial, dental, velar. A ver la opción D. P, se juntan dos labios, bilabial. B, también se juntan dos labios. M, también se juntan. Todos estos son bilabiales. P, B, M son los sonidos bilabiales. Puede ser Pumba, Mbappé, en fin, PBM. Bueno, acá la K ya dijimos que era velar, la G también velar, pero la M es bilabial. Clave solamente la D. Entonces el punto de articulación es tomando en cuenta qué órganos se juntan y ahí tenemos bilabiales, dentales, alveolares, palatales, velares. Ese es punto de articulación. 46. Identifica la transcripción fonética correcta. A ver. Se supone que acá la primera palabra es rima. ¿Y cómo se representa fonológicamente una palabra? Tal como suena. En este caso, la R es así. Una R y arriba ese diacrítico. Además, no olvidar que cuando representamos fonética o fonológicamente una palabra, debemos indicar siempre el acento. Rima, palabra grave. El acento, no la tilde, acento, no la tilde. Entonces esto estaba mal. A ver acá, cebra. La palabra cebra ortográficamente se puede escribir con C o con Z. Las dos formas son correctas. Pero en este caso, ¿cómo sería la representación fonológica de la palabra cebra? Sería así. La Z se representa por una teta, así. ¿Ya? Cebra. Pero ¿cuál de las vocales tiene mayor intensidad? La E. Entonces, cebra. Ahí está. Esa es la representación fonológica de la palabra cebra. Examen. Examen ortográficamente con X. Pero cuando está entre vocales, suena KS. Ex. Además, examen, palabra grave. Por lo tanto, esto está muy bien. La C. A ver acá. Casa. ¿Cómo es casa? Bueno, la C no es fonema, solamente es letra. ¿Cómo se representa? Tal como se escucha. Acá la C suena como una K. Así. Casa. ¿Cuál de las vocales tiene mayor intensidad? Pues la A.
casa, ahí está. Y de zorro, zorro también está mal. ¿Por qué? Porque esta Z se representa, hemos visto, por una teta, así. La R de esa manera y el acento, no hay que olvidar el acento. Zorro. De manera que la respuesta era solamente la C, examen, clave la C. A ver, 47, precisa el número de diptongos en el siguiente enunciado. Ya ves que siempre viene pregunta de diptongo, de hiato, de triptongo, eso hay que saber, hay que practicar. Y la única forma de aprender es practicando. Y el docente dejó un cuestionario para que desarrollen los estudiantes. A ver, ¿dónde están los diptongos? ¿Docente? No, ahí no hay nada, no hay secuencia vocálica. Cuestionario, ahí sí. Acá tenemos dos diptongos. La U con la E, la I con la O. Para que haya diptongo es necesario que la vocal abierta tenga mayor intensidad. Si la cerrada lleváramos fuerza, se tildaría y se tendría que separar, sería hiato. Pero acá se dice pues, no es Q, sino pues, tío, nario. Ahí hay tres diptongos. En la palabra ¿qué hay diptongo? No. El diptongo es la pronunciación de dos vocales diferentes. Y acá no pronunciamos la U, es parte del dígrafo Q-U. Ahí no hay nada. ¿Qué más? Desarrollen tampoco. Estudiantes. Ahí está el diptongo, la I con la A. Estudian. Ahí forma diptongo. Y entonces tenemos ¿cuántos en total? 4 diptongos. Respuesta la B, 4 diptongos. Así de fácil, muchachos. Esa era la pregunta 47. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 48. A ver, seguimos en la página número 8. Pregunta 48. Dice, reconoce el enunciado que presenta solo palabras graves. En nuestra lengua, el acento tiene una ubicación libre, es decir, puede estar en la última sílaba, penúltima o antepenúltima sílaba. Y según ello, las palabras se clasifican en palabras agudas, graves, esdrújulas o bedrújulas. Eso ocurre en nuestra lengua. Entonces, cuando su última sílaba se pronuncia con mayor fuerza, por ejemplo, pared, reloj, en ese caso se llama palabra aguda. Pero si el acento recae en la penúltima sílaba, se llama palabra grave, lo que nos está pidiendo acá. Palabra grave, llana, paroxítona también se llama. Vamos a ver. Por ejemplo, separamos en sílabas la palabra álbum, notaremos que es así. La palabra álbum tendría 2 sílabas. Álbum. Última, penúltima sílaba, palabra grave. Árbol, igual, tiene 2 sílabas. Árbol, 2 sílabas. Última, penúltima, palabra grave. María, acá se separa María. ¿Por qué se separa la I con la A? Porque hay hiato acentual. Cada vez tiene una vocal cerrada con mayor intensidad. Junto a una abierta se separa, se llama hiato acentual. Entonces tenemos última, penúltima, palabra grave. Todas las palabras de acá son graves, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Palabras graves. En cambio, en la B, por ejemplo, hábil también es grave, pero teléfono no. Teléfono, mira dónde recae la mayor fuerza de voz. Última, penúltima, antepenúltima, acá aparece teléfono, palabra esdrújula. Isaías, ¿cómo separo? Isaías, grave también es palabra grave, pero por culpa del teléfono no es la respuesta. Inés, como podemos notar acá, la sílaba tónica es la última. Inés, palabra aguda. Perú, palabra aguda. Cien pies, palabra aguda. Todas son agudas ahí porque su última sílaba es tónica. Débil, palabra grave. Búho, palabra grave. Mónica, palabra esdrújula. Por eso no es la clave, porque Mónica es palabra esdrújula.
Maní, aguda. Corazón, aguda. Si empieza aguda. Entonces, la única que contiene todas sus palabras graves es la A. La. A ver, 49. Discrimina la oración que presenta una correcta tildación. Bueno, debe decir acentuación, no importa. Así dice el examen de admisión. Se lo dije, mas no hizo nada para cambiar de actitud. ¿Algún error acá? A ver, se lo dije. Esta palabra se es un pronombre personal. Así es que nos lleva tilde. Recuerda que la palabra se va con tilde cuando es verbo de ser o de saber. No es el caso. Por eso se escribe sin tilde. Más acá debe escribirse sin tilde. ¿Por qué? Porque esta palabra más equivale a la palabra pero. O sea, es una conjunción adversativa. Se lo dije, pero no hizo nada para cambiar de actitud. Entonces acá la palabra más debe estar sin tilde. Ahí está el error en esta primera opción. Si se desarrolla el evento, pediré permiso. Acá también, mira, la palabra sí nos lleva tilde porque es una condición. Para yo pedir permiso, ¿qué condición debe cumplir? Que se desarrolle el evento. Si se desarrolla el evento, entonces pediré permiso. Esta es la condición. Por lo tanto, la conjunción condicional se escribe sin tilde. Igual acá, mira, el evento, este es artículo presenta el sustantivo evento. Plural, los eventos. El artículo tampoco se tilda. Acá hay dos errores entonces en la B. A ver, en la C. Esta vez sí iré al concierto. ¿Cuál es el error en este caso? Esta vez sí iré al concierto. De hecho acá, ¿no? Esta vez sí falta la tilde porque es una afirmación. Afirmación. No sé si todavía seguirá la promoción. No sé de saber, con tilde, correcto. Si todavía seguirá la promoción, conjunción, va sin tilde la palabra sí. Todavía tienen ahí por el hiato acentual. Seguirá con tilde porque es aguda terminada en vocal. Las palabras agudas terminadas en vocales se tildan. Promoción, palabra aguda terminada en N, tilde también. Por lo tanto, todas las palabras están escritas correctamente en esta alternativa, en la D. No sé qué es lo que pretende, cuál es el error ahí, dónde le sobra o le falta la tilde. Pues acá no sé de saber, eso está bien. Pero acá falta, mira, no sé qué es lo que pretende. Por la pregunta. Una tilde diacrítica por el énfasis que damos en el momento de pronunciar. No sé qué es lo que pretende. Va con tilde. ¿Ya? Entonces, la clave de la 49 era la D de edad. A ver, sigamos. 50 dice, reconoce la alternativa en la que se hace uso adecuado de las mayúsculas. Las mayúsculas a veces dependen del signo de puntuación, está condicionada por la puntuación. Otras veces dependen de los contextos. Se tilda en algunos casos, por ejemplo, se usa la mayúscula para indicar que es nombre propio y diferenciar de los nombres comunes. Vamos a ver. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que por ejemplo los cargos públicos, alcalde, gobernador, juez, presidente, papa, todos los cargos públicos se escriben con minúscula. Acá presidente debe estar con minúscula, por lo tanto ahí está el error. En este caso, el presidente Humala mostró su desacuerdo con algunos periodistas. El Día del Padre es una fecha memorable. Ajá, los días festivos, cívicos, religiosos, patrióticos, se escriben con mayúsculas, tal como vemos acá. Día del Padre. Los dos están con mayúscula tal como corresponde. Eso está bien. A ver, vamos a ver por ahí, de repente hay otra clave. En junio se realizará el Mundial de Fútbol. Los meses del año se escriben siempre con minúsculas. Acá, junio debe ser con minúscula.
los meses del año, los días de la semana, los gentilicios, los puntos cardinales, las estaciones, las culturas, siempre va con minúscula. Así que acá debe ser con minúscula nombre del mes. Los periodistas entrevistaron al ministro de Educación en la ciudad de Tacna. Acá hay dos errores. Primer error, educación, porque es el sector educación. Ministro va con minúscula, pero educación debe ir con mayúscula porque se refiere al Ministerio de Educación. Por eso ahí debe ir con mayúscula, Otro error, ¿dónde? Acá, pues, ¿no? Tacna, nombre del departamento del sur del Perú. Tacna, entonces va con mayúscula también. Hay dos errores ahí. En la E, el jueves se realizará la feria gastronómica. Ya dijimos que el nombre de los días, de los meses, de las estaciones, de los gentilicios, se escribe siempre con minúscula. Entonces la clave en este caso solamente era la B. Se escribe con mayúscula los días festivos, religiosos, cívicos, patrióticos, van con mayúscula las palabras principales. Semana Santa, semana mayúscula, Santa mayúscula también. Día de la Madre, día mayúscula, madre mayúscula. Día Internacional del Proletariado, día mayúscula, internacional mayúscula, proletariado mayúscula, las palabras principales. ¿Ya? Listo, eso es entonces en la página número 8. Ahora pasamos a la página 9, a ver, página 9, otro examen. Pregunta 41 dice, indica el tipo de coma empleado en la siguiente oración. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la oración? Con sus ojitos negros como la noche sin luna, coma, el perrito nos miraba. Bueno, si tú te das cuenta, acá el sujeto es el perrito. ¿Quién nos miraba? El perrito sujeto. Normalmente sería entonces, el perrito nos miraba con sus ojitos negros como la noche sin luna. O sea que sujeto, verbo, complemento. Pero cada vez que empezamos a redactar por un complemento circunstancial, inmediatamente se coloca la coma. ¿Cómo se llama esa coma? Coma hiperbática, que indica la alteración del orden normal de la construcción. ¿Ya? Esa es la coma hiperbática. El vocativo, recuerda que el vocativo es cuando queremos aislar al vocativo de la oración. Y el vocativo es la persona a quien uno se dirige en el momento de hablar. Por ejemplo, cuando dices, señor, ha olvidado su pañuelo en ese estante. Señor, coma, porque me estoy dirigiendo al señor, ese es el vocativo. ¿Ya? Igual si digo, por ejemplo, no te olvides de escribirme, amiga. ¿Con quién hablo? Con mi amiga. Amiga es el vocativo. Entonces, ¿cómo sería? No te olvides de escribirme, coma, amiga. Siempre se aísla el vocativo utilizando la coma. Elíptica, ¿cómo era? Elíptica cuando se usa para sustituir, para reemplazar a un verbo. Ese verbo que ya está sobreentendido, que es innecesario decirlo. Por ejemplo, 2 y 2, 4. La coma reemplaza esa suma a eso. Los que no tengan invitación, coma, por acá. Pasen, vengan, entren. Coma elíptica. Coma explicativa. La coma explicativa, en cambio, su nombre está indicando, sirve para insertar un elemento que proporciona mayor información, que nos explica algo. Puede ser una posición. Por ejemplo, Mariano Melgar, coma, el poeta de los yarabíes, coma, fue fusilado. Coma explicativa. ¿Ya? La verdad, como os he dicho muchas veces, se demostrará. La verdad, coma, como os he dicho muchas veces, coma, se demostrará. ¿Qué coma? Explicativa. Bueno, esta no existe, distractor nada más. Respuesta a la C. Siguiente pregunta dice, señala la oración gramatical donde se hace uso incorrecto de las letras mayúsculas. Uso
Uso incorrecto de la letra mayúscula. La Segunda Guerra Mundial tuvo más causas políticas. Van con mayúscula las palabras principales porque los acontecimientos históricos importantes de la historia van con mayúscula. Igual las edades de la historia van con mayúsculas. Primera Guerra Mundial, primera mayúscula, guerra mayúscula, mundial mayúscula. Revolución industrial, revolución mayúscula, industrial mayúscula. Y entonces los acontecimientos históricos importantes, las edades de la historia también, las edades. Por ejemplo, en la edad de bronce ocurrieron numerosas guerras. Por ejemplo, edad mayúscula, bronce mayúscula. Y así. El examen fue programado para el domingo 1 de febrero. Ya, muchachos, miren acá, la palabra domingo está con mayúscula, lo cual es un error porque los días de la semana y los meses del año se escriben con minúsculas. Ahí está el error. Los días de la semana, los meses del año se escriben con minúsculas. El error más frecuente que encontramos en documentos es escribir el nombre de los meses con mayúscula. Pero como vemos acá, la norma establece que los meses se escriben siempre con minúsculas. Los días también, a pesar de que son nombres propios, ¿ah? Los días de la semana son nombres propios, pero por excepción se escriben con minúsculas. Mercurio, Venus y Tierra están próximos al Sol. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. ¿Por qué? Porque el nombre de los planetas, Tierra, el Sol, también van con mayúscula en contextos astronómicos. Y acá está en contexto astronómico. Mercurio, Venus, Tierra, Sol, mayúscula. ¿Eso está bien entonces? Eso está bien, ¿no? ¿Qué nos pedía acá? Ah, incorrecto. Incorrecto. La clave entonces era la B. Pero sigamos analizando por acá. El nombre inicial de Huallaga era Pilcomayo. Huallaga, nombre propio. Pilcomayo, nombre propio. Así que van con mayúsculas. Los hidrónimos, los topónimos, los antropónimos van con mayúscula. ¿Qué son hidrónimos? Nombres propios de mares, océanos, ríos, lagos, lagunas, todo lo que tiene que ver con el agua. Hidro, agua. Hidrónimo. Los topónimos, nombre de lugares, topo lugar, así tienes nombre de países, de continentes, regiones geopolíticas, departamentos, provincias, caseríos, calles, montañas, volcanes, esos son topónimos, van con mayúscula. Bueno, en este caso, hidrónimo, Huallaga y Pilcomayo, nombre del río. La perrita Dunga movió la colita. Nombre propio. Perrita, nombre común, pero Dunga, nombre propio. Por lo tanto, también está bien. Clave, solamente la B. 43. Reconoce dónde se ha omitido la tilde. ¿Dónde se ha omitido? Ajá. ¿Dónde se ha omitido? No se ha colocado. Debería ponerse, pero no aparece. Es omitir. Aún no se pierde la esperanza de que haya justicia. ¿Algún error? No, nada. Acá la palabra aún equivale a decir todavía no se pierde la esperanza. Recuerda que el otro es aún, no es aún, sino aún. Y equivale a también, incluso, inclusive. Y en ese caso escribe sin tilde. Pero en este caso equivale a todavía. Por eso va con tilde, es un adverbio. Para amainar la movilización juvenil llegaron más perros policías. Acá sí, mira, la palabra más debe colocar la tilde porque es un cuantificador, indica cantidad. Por eso ahí se ha omitido la tilde, debió colocarse. Y la pregunta nos dice dónde se ha omitido. Se ha omitido en la B, porque la palabra más es un cuantificador, indica cantidad, debe tildarse. Acá no es un adverbio, ¿eh? Es un determinante indefinido del sustantivo perros. Así que la palabra más lleva tilde cuando es adverbio de cantidad, cuando es también determinante indefinido, cuando es signo matemático. Por ejemplo, a esa suma le falta el signo más va con tilde. ¿Ya? Entonces, ahí se ha omitido. A ver por acá. Acá faltaban las tildes.
Te, así el original, ¿ah? ¿No te gusta otra bebida? Ahí está, estaba así, correcto. No sé cuál será su opinión. No sé de saber, va con tilde. ¿Cuál? ¿Cuál? Por la pregunta, va con tilde. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se trata de acentuación diacrítica por énfasis. Cada vez que ponemos énfasis al hablar en dónde, cuándo, cómo, cuánto, qué, quién, quiénes, se tilda. Es más, nos guiamos por la pronunciación. No sé cuál. No es no sé cuál, sino no sé cuál será tu opinión. Ojalá le dé una buena explicación. De del verbo dar va con tilde. Correcto, entonces acá. En la 44, a ver, dice, señala el elemento extrínseco de la comunicación. Elemento extrínseco de la comunicación. En realidad hay factores intrínsecos y factores extrínsecos. De todas maneras, según la teoría que se manejaba en aquel entonces, en la CEPRE de la universidad, en el CEPREVAL, se dividía estos elementos en extrínsecos, intrínsecos. Los extrínsecos lo que rodean al proceso comunicativo. Entonces, en ese caso es el contexto, llamado también situación. Clave la E. 45. El domingo 8 de febrero. Bueno, acá hemos omitido parte de la pregunta por lo que es innecesario para la resolución. ¿Ya? Hemos omitido y hemos reemplazado por puntos suspensivos ahí para respetar el original. El domingo 8 de febrero el León de Huánuco ganaba a Universitario de Deportes por la cuenta de 3-0, decía allí. Al minuto 69 un poderoso rayo cayó sobre una torre de alta tensión. Se cortó el fluido eléctrico, se apagaron los televisores y radios. Luego decía, la transmisión de este encuentro de fútbol era una forma de comunicación que tuvo. ¿Qué cosa tuvo esa comunicación? Bueno, al parecer puede ser interrupción, ¿no? Puede ser también dificultad, cualquiera podría caber. Pero en teoría de la comunicación, a cualquier hecho que perturbe, que impida la comunicación o que simplemente mengüe la calidad de la comunicación, se conoce con el nombre de ruido. ¿Y el ruido es sinónimo de qué? De interferencia. Ruido o interferencia. Por lo tanto, la respuesta es la E. Y el ruido, no se olviden, no es un elemento de la comunicación. El ruido es la interferencia. En una comunicación escrita, el ruido puede ser una pésima caligrafía. En una comunicación verbal, el ruido puede ser el tartamudeo del hablante. En una comunicación auditiva, verbal auditiva, puede ser la distracción del oyente. Por eso es que hay ruido físico, ruido fisiológico, ruido psicológico también. Cualquier hecho que perturba, que disminuya la calidad de la comunicación, se llama técnicamente ruido. ¿Está bien? Entonces, eso es clave, la E. 46, ¿ya? 46. Dice, la comunicación de acuerdo a, debe decir de acuerdo con, bueno, así está el original, de acuerdo a la cantidad de elementos puede ser, de acuerdo a la cantidad de elementos. Hay varios criterios para clasificar la comunicación. Hemos dicho, por ejemplo, que de acuerdo al código puede ser, de acuerdo con el código puede ser lingüística o no lingüística, ¿no? Lingüística cuando empleamos palabras, no lingüística o no verbal cuando empleamos otros signos, gestos, colores, en fin. Eso es de acuerdo con el código. ¿Qué criterio se toma para clasificar en comunicación vertical y horizontal? Se toma como criterio la jerarquía de entre los interlocutores. Si hay uno de mayor jerarquía, de mayor rango, frente a otro de menor jerarquía, entonces la comunicación será vertical. Por ejemplo, un oficial de policía frente a un recluta, es una comunicación vertical. Entre un ingeniero y su operario, vertical. Entre el presidente de la República y el Consejo de Ministros, todos sus ministros, eso es vertical. En cambio, horizontal, cuando son del mismo nivel jerárquico, conversación entre vecinos, entre amigos, entre hermanos. Vertical porque ninguno es jerárquicamente superior al otro, de acuerdo con la jerarquía.
Pública, privada, tomando en cuenta el interés del mensaje. Hay un mensaje que tiene interés personal, que no atañe a otras personas. Eso viene a ser privada, pues, ¿no? Por ejemplo, un mensaje vía WhatsApp, algo privado, aunque últimamente está filtrando los mensajes vía WhatsApp, ¿no? A veces sale a la luz, pero de todas maneras es una comunicación privada. Pública, cuando el interés del mensaje es colectivo, de interés social, eso es una comunicación pública. Directa, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la presencialidad, a la distancia entre emisor y receptor. Si emisor y receptor están cerca, uno frente al otro, se miran las caras, se llamará directa. Pero si están separados, ya sea en el espacio, ya sea en el tiempo, la comunicación será indirecta. Por lo tanto, acá nos dice de acuerdo a la cantidad de elementos, la respuesta sería comunicación de masas y comunicación de difusión. ¿A qué se llama comunicación de masas? ¿Qué diferencia entre estos dos? Se llama comunicación de masas aquella que se efectúa utilizando los medios masivos de comunicación. Esto es, la radio, la televisión, el periódico, comunicación de masas. Por eso a la radio y la televisión se llama medios masivos de comunicación, o abreviado más media. Y de difusión, en cambio, se da cuando un emisor se dirige a un conjunto de personas anónimas, pero ya no emplea los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, un político en su campaña electoral que se dirige a la multitud. Eso sería una comunicación de difusión. Cuando un cobrador de combi va colgado ahí, te dice todo, Tupac, la Tupac, ¿no? Entonces, ese de difusión. Un emisor y hay varios receptores anónimos. Difusión. Entonces, la respuesta era la A. 47. Considerando la ubicación de la sílaba tónica. ¿Qué sílaba tónica? La que se pronuncia con mayor intensidad. La palabra oxítona es... En esta preguntita muchos postulantes se equivocaron al marcar porque no interpretaron bien la pregunta. Dijeron, bueno, acá con ese palabra oxítona la aguda, pues, ¿no? Ya aguda. Y no es así. Acá dice, considerando la ubicación de la sílaba tónica, la palabra oxítona es, te está preguntando sobre esta palabra. No dice, a la oxítona también se denomina, no. Hay que analizar a esta palabra. ¿Cuál es la sílaba tónica? Está por acá, mira. Y entonces notamos así. Última, aguda. Penúltima, grave. Antepenúltima, esdrújula. La palabra oxítona es esdrújula. Por eso está con tilde. Todas las palabras esdrújulas se tildan. Ya ve, la respuesta era esdrújula. Muchas veces en el examen de admisión uno tiene que leer bien la pregunta, mantener la calma para que puedas marcar adecuadamente la respuesta. No hay que apresurarse, ¿ya? Hay que analizar bien antes de marcar. 48 dice, indica la secuencia de las sílabas de las palabras eucalipto según la presencia o ausencia de la coda. Bueno, ¿cómo se clasifica las sílabas según la presencia o ausencia de la coda? ¿Sabe qué es la coda? La coda es la consonante que aparece al final de la sílaba. Recordando un poquito de la estructura de la sílaba, tenemos así, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una sílaba que sea así, consonante, vocal, consonante, supongamos. Sabemos que la vocal, por ser indispensable en toda sílaba, es el núcleo de la sílaba, ¿no? Vamos a poner la palabra pan, monosílabo, pan, ahí está. La vocal es el núcleo. La consonante que está al último, esta consonante toma el nombre de coda. Y la consonante que está al inicio de la sílaba toma el nombre de cabeza o ataque. Y entonces, algunas sílabas no tienen coda, es decir, terminan en vocal. Cuando termina en vocal, la sílaba se llama libre. Si termina en consonante, se llama trabada. Entonces acá nosotros observamos en eucalipto que la única consonante trabada es esta de acá.
es la única trabada. Porque las otras terminan en vocal, mira, terminan en U, en A, en O. Entonces sería libre, libre, trabada, libre. Ese es el orden. ¿Dónde está esa secuencia? A ver, ¿dónde está? Libre, libre, trabada, libre. Acá está, libre, libre, trabada, libre. Respuesta la C. La C. Entonces repito, una sílaba se llama libre. Una sílaba es libre cuando termina en vocal, cuando no tiene coda. Se llama trabada cuando la sílaba termina en consonante. También se llama indirecta. Indirecta también. 49. Señala cuántos fonemas nasales hay en la palabra anemia. ¿Qué son sonidos nasales? Sonido nasal cuando al pronunciar el sonido, gran parte del aire pulmonar sale por la nariz. Y son 3 consonantes en el español. ¿Cuáles? M, N, ñ. Si ponemos un espejito a esta altura y prolongamos la M, así, M. Luego sacamos el espejo, vamos a notar que sale empañado, como prueba de que el aire pulmonar ha salido por la nariz. ¿Ya? Entonces, esos son M, N, ñ. ¿Cuántos hay acá? En anemia vemos 2. La N y la M, nada más. Esas son consonantes nasales. Respuesta entonces sería 2. Ahí está. 50. La unidad de estudio de la sintaxis. La unidad de estudio de la sintaxis. Respuesta, el sintagma. ¿Qué es el sintagma? Sintagma es la frase. Así como hablar de palabras agudas y palabras oxítonas es exactamente lo mismo, a la frase también se llama sintagma. Un grupo de palabras organizadas en torno a un núcleo. Hay sintagma nominal si su núcleo es sustantivo, sintagma verbal si el núcleo es el verbo, sintagma adjetival si el núcleo es adjetivo y así. Es el sintagma entonces. ¿El fonema es unidad mínima de qué? El fonema es unidad mínima de estudio de la fonología. De la fonología. La fonología tiene como unidad mínima de estudio al fonema. ¿El sema de qué? De la semántica. ¿El morfema de qué? De la morfología. De la morfología. ¿Y el fono? De la fonética. Entonces son unidades mínimas de análisis. Sintagma de la sintaxis. Respuesta, la A.